Buenos días, mi nombre es Álvaro Suárez y le voy a presentar un estudio que analiza los orígenes del debate académico en torno a la salud mental. ¿Por qué este tema, no? Bueno, la salud mental es un tema que está muy presente en nuestro día a día últimamente y hay muchísimos datos, quizá un poco alarmistas, sobre ella. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que son 400 millones de personas las afectadas en el mundo, ¿no? Y que este número va a aumentar un 3% en los próximos años. Sin embargo, pese a estas cifras, pues hay un intenso debate todavía en torno a la conceptualización de la salud mental, ¿no? Hay muchas perspectivas encontradas, muchas visiones diferentes, ¿no? Y no hay realmente un acuerdo. De ahí la pertinencia de observar un poco de dónde viene, ¿no? De dónde viene quizás este debate y la historia que hay detrás, ¿no? Porque no se puede entender ninguna situación actual sin remontarse quizás al pasado. Viendo un poco a grandes rasgos, ¿no? Y de forma muy sintética, la salud mental a lo largo de la historia, pues tradicionalmente ha estado ligada a causas mágicas, a causas religiosas, ¿no? Lo que reportaba un gran estigma a los enfermos mentales. Ya por el siglo XVIII, XIX, entonces ya se comienza a cambiar un poco la forma de entender la salud mental, ¿no? Hay autores que hablan de una herencia biológica, se suele equiparar a algo puramente fisiológico, ¿no? Y se intenta, por ejemplo, explicar fenómenos como los crímenes a través de la locura, ¿no? Ya Foucault, por ejemplo, hablaba de esta forma de entender la salud mental y cómo se actuaba y decía que no ayudaba mucho a los enfermos mentales, evidentemente. Sin embargo, la época que más nos interesa, ¿no? Es el siglo XX. ¿Por qué el siglo XX? Porque son donde se dan los debates más intensos, los debates más cercanos, por fecha evidente, a la actualidad y los debates que están más relacionados con el debate que tenemos hoy en día. Por ello nos hemos centrado en el siglo XX. Eh, lo que se ha llevado a cabo es una revisión bibliográfica hasta que se ha alcanzado la saturación de la información. Y aquí surge una pregunta que yo creo que es fundamental para entender el estudio. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Un análisis del discurso o una revisión documental? Bueno, si entendemos el discurso como la transmisión de una determinada ideología que responde a unas bases sociales, que depende de unas posiciones sociales, unos intereses, ¿no? Y se da de una forma estratégica, pues las corrientes de pensamiento académica no hacen sino subrayar y transmitir un discurso, ¿no? Y que se ve reflejado a través de sus publicaciones, de los artículos, por ejemplo. Por tanto, podríamos decir que lo que se lleva a cabo es un análisis del discurso. Después de la revisión bibliográfica, pues se encuentran dos corrientes contrapuestas, por así decirlo, dos facciones grupales que además tienen dos posiciones sociales muy diferentes. Se encuentra la corriente psiquiátrica, que, que bueno, es el sistema psiquiátrico tradicional, está formada por autores bastante cercanos a las ciencias naturales y es muy cercana esta corriente al poder institucional y tiene un discurso hegemónico. Por otro lado está la corriente antipsiquiátrica, que tiene una perspectiva más contracultural, cercana a los intelectuales y al mundo del arte, y pues tiene una mayor perspectiva más cercana a la ciencia social. ¿Qué se diferencian, ¿no? Los discursos de estas dos corrientes diferentes, de estas dos facciones grupales? Pues básicamente se puede resumir en dos términos: lo orgánico contra lo social. La perspectiva psiquiátrica basa todo su discurso en el entendimiento, en la conceptualización de la salud mental como algo meramente orgánico. Se tiende a explicarlo todo como algo puramente biológico, que depende de la herencia genética, de las condiciones fisiológicas del sujeto. Claro, esta forma de entender la enfermedad mental, ¿a qué lleva? Pues lleva a que lo que hay que hacer es medicar, ¿no? Si el problema es interno del sujeto, si es puramente biológico, hay que corregir, ¿no? Hay que corregir, hay que controlar, ¿no? Esta desviación biológica. Por otro lado, la corriente antipsiquiátrica
entiende que la causa de la enfermedad mental es social, es que el individuo no se adapta a la sociedad en la que se encuentra. Claro, entonces esto implica relativizar la enfermedad mental. Ya no estamos hablando exactamente de una enfermedad que proviene del individuo, sino una desadaptación a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que intenta, ¿no? Lo que se intenta desde la corriente antipsiquiátrica es que se lleve a cabo un reencuentro entre el individuo y la sociedad, volver a adaptarlo al individuo. Entonces, para sintetizar, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos dos discursos diferentes que parten de dos posiciones sociales muy diferentes, ¿no? Por un lado tenemos la corriente psiquiátrica, que es la psiquiatría, que entiende la salud mental como un fenómeno puramente biológico. Claro, las causas de la enfermedad mental son orgánicas, por tanto se propone la normalización, o sea, volver a devolver al individuo y a corregirlo, a controlarlo de ese desajuste que ha tenido a nivel orgánico, a nivel fisiológico. ¿Esto a qué lleva? Pues lleva en ocasiones a criminalizar, ¿no? a los sujetos con trastornos mentales, entendiendo que no son normales, que tienen desviaciones, ¿no? Y a relacionar el mundo, delitos y crímenes con trastornos mentales. Por otro lado, la antipsiquiatría, bueno, pues tiene una perspectiva más social, entiende que la salud mental es un fenómeno social y relativiza, ¿no? los trastornos mentales. Muchas veces no atribuye que haya un trastorno mental, sino que realmente es una desadaptación a la sociedad. Y bueno, y realiza una fuerte crítica, claro, a la perspectiva psiquiátrica. Y bueno, eso básicamente serían los dos posicionamientos que podríamos encontrar. Bueno, y para responder a la pregunta que planteamos inicialmente, podemos afirmar que sí, que tiene cierta reminiscencia el debate que observamos en el siglo XX con el debate que hay en la actualidad. Ponemos, por ejemplo, el caso de la depresión, ¿no? El caso de la depresión, pues se habla normalmente de causas endógenas, que son aquellas que provienen del individuo, de un corte más interno, biológico, ¿no? Y de causas endógenas, que son aquellas que provienen fuera del individuo, que son por la influencia de la sociedad. Bueno, normalmente se suele hablar de que hay depresiones que son influidas por causas endógenas, otras por exógenas, otras por un mix, pero siempre hay como un tira y afloja, ¿no? Entre algunos autores que atribuyen más un mayor peso a las causas endógenas y otros que atribuyen un mayor peso a las exógenas. Bueno, si bien este debate en el siglo XX quizás se debiese más a un conflicto entre una perspectiva institucional y una perspectiva más contracultural, en la actualidad deberíamos ir un poco más allá, ¿no? Y entender que el discurso siempre viene formulado por unos sujetos que pertenecen a una posición social y que tienen unos intereses detrás de esa producción del discurso y desarrollan una serie de estrategias, ¿no? Para alcanzar estos intereses. Y bueno, debemos tener en cuenta la casualidad de que los defensores de las causas endógenas, por así decirlo, son más cercanos a las ciencias naturales, ¿no? Y los defensores de las causas exógenas, pues son bastante más cercanos a las ciencias sociales. Con cercano nos referimos a que tiene una formación cercana, son de disciplinas cercanas, ¿no? A estas formas de conocimiento. Por tanto, debemos tener en cuenta que según se defina la salud mental, va a haber un tratamiento diferente para esta, ¿no? Y este tratamiento va a implicar beneficios, ¿no? Por tanto, si definimos la salud mental como algo biológico, el tratamiento pues estará avanzado y lo llevarán a cabo los expertos en este tema. Y si definimos la salud mental como algo puramente social, el tratamiento lo llevarán a cabo los expertos en lo social, ¿no? Por tanto, no estaría mal tener en cuenta, ¿no? Que puede haber ciertos intereses económicos en esta construcción del concepto de la salud mental, aunque por supuesto no sean el único factor que incide en la definición del concepto en la actualidad.
Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, dado que mi presentación es virtual y no puede haber ese feedback, ¿no? A lo mejor ese intercambio de ideas que es muy beneficioso para futuros estudios, quien desee ponerse en contacto conmigo por mi mail, que está puesto en la diapositiva, pues la verdad es que yo encantado. Bueno, pues de nuevo muchas gracias y un saludo.